Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia Getsemaní de Coyoacán. Y bueno, vamos a abrir la escritura precisamente en este salmo. Libro de los Salmos, en el capítulo 80, Salmo 80, y le damos lectura a todos los versículos, que eso es muy corto. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y plantaste, y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimia todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la represión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos permites continuar con nuestros estudios, Señor, de los salmos. Te pedimos que tú nos bendigas en cada momento, Señor, que sigas hablando a nuestra vida a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, el salmo número 80, en el cual la situación era muy difícil para la iglesia, ¿verdad? Bueno, el contexto pues era muy difícil y ya son prácticamente los últimos tiempos de Israel como nación. El contexto lo podemos encontrar nosotros en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, los primeros 6 versículos. Ahí nos narran más o menos cómo era la historia. Digo más o menos porque son pocos versículos, tendríamos que leer más, ¿verdad?, para informarnos cómo era la situación. Bueno, pero el contexto que se desarrollaba en el tiempo del Salmo número 80 que fue escrito es que el pueblo de Israel está bajo la presión del imperio asirio y era una situación pues muy difícil para la iglesia, ¿verdad? Estar bajo cualquier imperio como esclavos era sumamente difícil. Y el tiempo que duró esta esclavitud en el imperio asirio fueron como 30 años aproximadamente, o sea, mucho tiempo en el cual la iglesia se mantuvo lejos de los cultos, lejos de su tierra, lejos del templo, pero siempre, ¿verdad?, pues existen grupos que son conocidos como el remanente de Dios, y el poeta o el escritor del Salmo 80 es uno de ellos, es una parte del remanente de Dios. Y este hombre que es parte del remanente de Dios, del grupo que no se rinde, que siempre permanece fiel al Señor a pesar de cualquier circunstancia, buena o mala, difícil, de enfermedad, de salud, de pobreza, de riqueza. Ese es el remanente, ¿verdad? Siempre ha habido a través de toda la historia. Aquí estamos viendo
una parte en el Antiguo Testamento, como este hombre, quien escribe el Salmo 80, es parte de este remanente de Dios, y él es el que presenta la situación de la iglesia ante Jehová. Es un hombre que le interesa la situación en la cual está Israel, que es la iglesia, y presenta esta situación ante el Señor. Y esa persona que está escribiendo el Salmo, ¿verdad? Es alguien que conoce el único pacto que existe entre Dios y entre la iglesia. Así que el salmista suplica misericordia al Señor en el Salmo número 80, ¿verdad? Y es una manera interesante. El Salmo 80 se puede resumir que lo que desean estos hombres, lo que desean, ¿verdad?, se repite en 3 versículos, en el 3, en el 7 y en el 19. Vamos a leerlos, dicen prácticamente lo mismo. Versículo 3, 7 y 19. Dice el versículo 3: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 19: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cuál es entonces la implicación del Salmo 80? Ya lo leímos, ¿verdad? En los 3 versículos. Pide este hombre, el salmista, pide a Dios una restauración. Sabe que Dios es el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, y lo que pide a Dios para Israel, para la iglesia, es una restauración, y que como Dios todopoderoso Él siga resplandeciendo su rostro, ¿verdad? Y el hecho de resplandecer el rostro de Dios significa la gracia, el amor, la benevolencia que tiene Dios para su pueblo. Y si Dios resplandece su rostro para Israel, entonces Israel será salvo. Entonces es un salmo que nos habla de restauración, ¿verdad? Las palabras restaurar y salvación pues tienen mucha relación. Entonces, ¿y de qué manera la gente se restaura o somos restaurados? A través del poder del Señor. Básicamente eso es un resumen muy pequeño del Salmo número 80. Bueno, este salmista, ¿verdad?, dice en el versículo número 1, dice: oh pastor de Israel. El salmista se dirige hacia el Señor como un pastor. Y bueno, definitivamente el salmista está aludiendo, ¿verdad?, a otros escritos del mismo Antiguo Testamento, en donde él está recordando quizá las palabras de Jacob cuando él está con sus 12 hijos y está hablando acerca de cada uno de ellos, ¿verdad? Está profetizando la forma en cómo va a ser su tribu, las bendiciones que van a traer a las tierras, sus debilidades, sus fortalezas, etcétera, etcétera. Y entonces está hablando en el turno para José, para su hijo, para José, y lo menciona ahí, ¿verdad?, en el Salmo 49, en Génesis capítulo 49, versículo 24. Bueno, vamos a leerlo. Génesis 49, versículo 24. Dice la palabra: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Es decir, aquí Jacob no está diciendo que su hijo José es el pastor de Israel, no, sino está diciendo que el Señor Todopoderoso hizo proezas solamente por el nombre del pastor. ¿Quién es el nombre del pastor? O sea, es el Señor, ¿verdad? La roca de Israel. Entonces, el salmista seguramente conoce esta frase de Génesis 49, en donde Jacob está hablando a José, ¿verdad?, con una linda voz, se está dirigiendo a su hijo de la mejor forma, y él sabe que el Señor, Dios, el Jehová de los ejércitos, Él es el único que ha sido y que será el pastor de Israel. Entonces, el salmista, ¿verdad?, quiere que el Señor esté recordando a Israel como un rebaño. O sea, y no solamente que esté recordando Dios que Israel es un rebaño, sino que los libere, que les dé una libertad. Por eso el estribillo de los versículos 3, 7 y 19, eso es lo que dice, ¿verdad? Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Además, el salmista
hace una declaración de fe. Dice el salmista que estás entre querubines. Entonces esto significa que la soberanía del Señor. Estamos en el versículo 1, ¿verdad? Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Por eso es que cuando dice eso, tú que pastoreas como ovejas a José, ya leímos el texto, ¿verdad? Génesis 49. Que estás entre querubines y resplandeces. O sea, está aludiendo el salmista y está reconociendo la majestuosidad, el poder, la soberanía que solamente es dedicada para el Señor. Estas formas exclusivas de ver del carácter de Dios son solamente de Él, del Señor, solamente Él es soberano. Bueno, el salmista lo ve así, como un soberano, ¿verdad? Y por eso es que él está haciendo esta declaración de fe. Tú, Señor poderoso, tú, Señor que eres todopoderoso, que estás entre querubines, atiende esta petición para tu pueblo. Entonces el salmista cree que Dios puede actuar sobre las circunstancias y darles libertad. Y vaya que las circunstancias son difíciles en el tiempo del salmista, ya lo dijimos, 30 años son los que ya tienen como esclavos en Asiria, y ellos lo que piden es una liberación ya definitiva, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia, que el Señor pueda liberar a la iglesia finalmente y pueda seguir siendo, ¿verdad?, la luz, la sal de la tierra, ¿verdad?, como el Señor Jesús así lo menciona. Así que el remanente del Señor era fiel. O sea, el remanente que estamos hablando, ¿verdad? Este hombre, el salmista, no era el único del remanente, obviamente, ¿verdad? No era el único hombre, habían más personas, claro que sí, como Elías, cuando Elías le dice al Señor, Padre, pero yo no he doblado mi rodilla delante de ti, como diciendo Elías, soy el único que no ha ido tras los ídolos, ¿verdad? Y le dice el Señor, no, Elías, no eres el único, hay 7,000 profetas allá en Israel que también no han doblado sus rodillas ante Baal ni Acera, sino se han mantenido fieles a mí. Así que el salmista también él es uno de los muchos del grupo remanente, ¿verdad? O del remanente del Señor, y él es el que está levantando esta petición para el Señor. Así que el remanente era fiel, lo estamos diciendo, el salmista era fiel, el remanente era fiel, pero el imperio asirio era enorme, era muy enorme, y solamente esperaba confiar en el Señor de los ejércitos. Lo que le esperaba a este hombre y a todos los israelitas era solamente confiar en el Señor de los ejércitos. Versículo 2 dice, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Entonces el salmista hace una invocación a Dios, ¿verdad? La que ya leímos es una invocación y suena como con urgencia, ¿verdad? Despierta tu poder. O sea, el salmista está dando voces de emergencia, de alarma, ¿verdad? Para él mismo, porque necesita que el Señor, no que esté dormido, sino que es una forma de hablar para que se vea la acción del Señor sobre aquellos que están dañando a la iglesia, ¿verdad? Y esto es importante. Entonces, esa invocación que hace el salmista, la hace del fondo de su corazón. No sabemos de qué tribu era este hombre, no lo sabemos, y eso no importa, ¿verdad? Lo que sabemos es que se ha ligado a sus hermanos, porque habla por todos, se ha ligado a sus hermanos como el único pueblo de Dios. Sí, o sea, el salmista no dice soy de la tribu tal, no, ni habla por su tribu tampoco, ni habla por su familia, ni por sí mismo menos, sino él habla por todos sus hermanos, porque sabe que la iglesia es un solo cuerpo, sabe que la iglesia es solamente una, no hay dos iglesias ni tres, no, es solamente una iglesia, y el salmista está orando por ello, para que el Señor tenga misericordia divina de toda la iglesia. Él entonces, el salmista, se siente unido a toda la comunidad.
Qué interesante, ¿verdad? Que el salmista está haciendo este tipo de acciones en donde él puede sentirse adherido a la iglesia. O sea, no está caminando de una manera sola, ¿no? No, sino él va siempre acompañado con la congregación, pide por la congregación, no solo pide por él. O sea, él dice, restauranos, ¿verdad? Ya leímos los versículos 3, 7 y 19. Restauranos, resplandece tu rostro y seremos salvos. O sea, él está hablando en plural, porque está hablando por un solo cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, pienso, ¿verdad?, que no tendríamos, sino, porque se oye así muy impositivo, sino más bien como una sugerencia bíblica, porque lo estamos leyendo, deberíamos aprender a hablar en plural, ¿verdad? Nosotros. Y con nosotros pensamos en toda la comunidad cristiana. Es decir, no solamente en nuestra congregación que nos reunimos, sino en toda la comunidad cristiana. Por eso es importante, ¿verdad? Cuando estemos en una reunión donde estemos más de 2 personas y alguien nos va a dirigir en una oración, pues es importante que hable en plural, ¿verdad? Porque él nos está dirigiendo en una oración en que todos apoyamos la oración, pero él o ella nos está incluyendo a todos, ¿verdad? Y esa es la forma, ¿verdad? Parecería quizá algo sin tanto sentido, sin mucha importancia lo que estoy diciendo, pero la Biblia nos los menciona, ¿verdad? Y nos los deja ver de una manera entre líneas cómo es que este hombre, Asaf, está interesado en hablar en plural, y porque él siente que la iglesia es un solo cuerpo con diferentes miembros, con diferentes dones, etcétera, pero es un solo cuerpo. Eso el salmista no lo quita del renglón, ¿verdad? O sea, no quita el dedo del renglón, y él sigue insistiendo en que como iglesia él pide restauración para ella. El versículo 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esta palabra restauranos también es un sinónimo de restauranos, puede ser conviértenos, Señor. Quizá el salmista, como estamos diciendo, ¿verdad?, está hablando en plural, y quizá él conoce, ¿verdad?, algunas situaciones de quizá hermanos que no son convertidos, bueno, no hermanos, sino personas que están adheridas a la congregación, a Israel en estos tiempos, y que están participando también de los cultos, que están caminando junto con la iglesia, pero no tienen la restauración, no tienen la salvación. Y volvemos a decir, el salmista habla en plural. Él es salvo, ¿verdad? Él tiene la salvación, pero él dice: sálvanos, Señor, restáuranos a todos nosotros. Así que el salmista pide la conversión de Israel. O sea, no pide solamente la conversión de él mismo, ni de su familia, ni de un grupo selecto, ni de una tribu, sino de todo Israel. Eso es lo que dice: oh Dios, restáuranos. Está hablando de las 12 tribus. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces pide el salmista, ¿verdad?, conversión de Israel, gracia para el pueblo de Dios. Dice el libro de los Números, capítulo 6, versículo 25: haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, y tenga de ti misericordia. Paz sea a Israel, a la iglesia. Por lo tanto, entonces el salmista ve la salvación de Israel como un asunto de gracia y convicción. Es necesario que regresemos a la palabra. En la palabra encontramos gracia y salvación, porque eso es lo que está pidiendo, ¿verdad?, en el versículo 3, en el 7 y el 19, gracia y salvación. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la palabra, ya la tenemos escrita. Versículo 4 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? El Salmo 80 entonces dirige los ojos a Dios. El salmista intercede por el pueblo apóstata. Es un pueblo que ha fallado, ¿verdad? Esa es la historia de Israel. Si leemos toda la historia de Israel, es eso. Falla el pueblo de Israel en cumplir la ley del Señor. El Señor los castiga,
claman al Señor misericordia, Dios les da misericordia, los perdona, gozan de bendiciones temporales por mucho tiempo, vuelven a pecar, el Señor les vuelve, y siempre fue la historia de Israel. El Señor les perdona, vuelven a pecar, el Señor les vuelve a perdonar, continúan pecando. Y esa es la historia de Israel, y es la historia de la iglesia, no solamente de Israel, es la historia de la iglesia, ¿verdad? Y pues lamentablemente eso es lo que ocurre, pero afortunadamente existen personas como los que estamos leyendo, la mente de esta persona, como es que interceden por toda la iglesia, ¿verdad? Es decir, ellos no dicen, pues ya, ni modo, ellos están haciendo cosas malas, pues ay, a ver cómo les va. No, es un hombre que le interesa Israel, que le interesa toda la iglesia, y por eso es que está haciendo estas declaraciones. Así que en el versículo 4, ¿verdad? Ya dijimos, el salmista intercede por el pueblo, por un pueblo apóstata. Efraín, Benjamín, Manasés, todos ellos fueron pueblos pues apóstatas, ¿verdad? Que avergonzaron el nombre del Señor. Sin embargo, esto es importante, es muy importante, a pesar de que eran un pueblo apóstata, y a pesar de que muchas veces la iglesia se convierte, no toda la iglesia, pero algunas personas se convierten en apóstatas, a pesar de ello, hermanos, siguen siendo la iglesia. Y entonces uno puede decir, ¿cómo? Sí, siguen siendo la iglesia, seguimos siendo la iglesia, ¿verdad? Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintios, los corintios estaban siendo una vergüenza para el cristianismo de esos tiempos. Era una vergüenza, porque estaban practicando inmoralidad sexual, estaban practicando adoración a los ídolos, estaban practicando la falta de misericordia de los ricos hacia los pobres, o sea, cosas fuertes, ¿verdad? Problemas en el matrimonio, robos, etcétera. Y todo esto se daba dentro de la iglesia de Corintios. O sea, eran una vergüenza para el mundo, como hoy se puede decir, pues mejor ni digas que eres cristiano, ¿no? Con tu conducta, porque avergüenzas a los que sí verdaderamente son cristianos. Así era Corintios, era terrible Corintios, se peleaban por ver quién tenía más dones. En el tiempo de la Santa Cena, los que eran ricos comían aparte, los pobres allá con sus frijolitos, y estaba fea la situación. Sin embargo, Pablo les escribe, bueno, vamos a ver cómo empieza en la primera carta a los Corintios, cómo empiezan las cartas, cómo es que Pablo se dirige a la iglesia, a una iglesia terrible, ¿verdad? Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, versículo 2, a la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios, ¿verdad? Y si es la iglesia de Dios, pues es de Dios. Es decir, en el Salmo 80 los israelitas estaban actuando mal, por eso estaban siendo castigados con la esclavitud 30 años, pero eran la iglesia de Dios. Y aquí también estos hombres, los de Corintios, miles de años después del Salmo 80, muchos años después, siglos después, más de 2000 años, es más o menos lo que ocurre del Salmo 80 hacia la vida de Pablo, 2000 años, 2000, más o menos, no exactamente, está la misma situación. Sin embargo, Pablo les dice que él está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. De una manera está diciendo, estoy escribiendo al pueblo, a gente pecadora, pero que está redimida, que es redimida por el Señor, y que está en el mundo, porque dice que está en Corintio, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y Corinto es un símbolo del mundo en la carta a los Corintios o en la Escritura. Así que somos la iglesia, pues. No estoy diciendo con esto, pues vamos a pecar, ¿no? Y vamos a darle rienda suelta al pecado, y no. Quien piense así tiene un problema espiritual en su vida. Sí, el Señor Jesús ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Futuros, claro, sí.
por todos estos. Y esto es con mucho cuidado, ¿verdad? Porque uno puede decir, pues ahí está, con mayor razón. Si el Señor ya pagó por mis pecados futuros, por los que voy a hacer mañana saliendo de acá, pues adelante. No es eso, no es así. El Señor realmente perdona los pecados, sí, porque somos seres humanos y continuamos pecando en nuestra vida de una manera no involuntaria, porque si pecamos es porque nuestra voluntad estuvo de acuerdo. O sea, pecamos porque lo queremos hacer, no porque nadie nos obliga o nos orilla. No, pecamos porque somos pecadores. Pero a pesar de esto somos la iglesia de Dios. Eso es lo que estamos viendo en el Salmo 80, que Pablo está muy interesado, ¿verdad?, en que la iglesia, a pesar de que tiene problemas, ellos estén conscientes que son el pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Así que el Salmo 80, ya lo dijimos, ¿verdad?, está dirigiendo los ojos a Dios. El salmista intercede por un pueblo que ha fracasado, que es apóstata. Sin embargo, Pablo afirma que que la iglesia continúa siendo eso, la iglesia. Y él es lo que asegura, tanto el apóstol Pablo como el salmista aseguran que la iglesia, a pesar de sus deficiencias, sigue siendo el pueblo de Dios. Claro que lo que tenemos que hacer pues es pedir misericordia, pedir al Señor que nos restaure, que resplandezca su rostro sobre nosotros, y de esa forma confirmaremos nuestra salvación, ¿verdad? No que tengamos hasta ahorita que no tengamos la salvación y que el Señor nos va a salvar. No, somos salvos los que hemos creído en Jesús, los que entregamos nuestra vida al Señor, los que hacemos lo posible por cambiar diferentes cosas en nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero el Señor está siempre con nosotros y eso es lo importante. Bueno, en el versículo número 7 dice el salmista: oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Vuelve a repetir, ¿verdad? Es un estribillo, es un grito desesperado, ¿verdad? Es un estribillo en donde el salmista pide ayuda al Señor. Cuando leamos estas frases que se repiten en un texto, pues es importante poner atención, ¿verdad? Porque ahí el Señor quiere que hagamos énfasis en algo. ¿Cuál es el énfasis? Ya lo dijimos en el Salmo 80, la restauración, la misericordia de Dios. Eso es lo que el salmista está diciendo. Versículo 8 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Es como si el salmista le dijera: Señor, ¿recuerdas cómo nos liberaste de Egipto? Vamos a leer otra vez, versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto, hiciste venir una vid, la vid es la planta de la uva, ¿verdad? Echaste las naciones y las plantaste. Entonces, eso es lo que el salmista le está diciendo, ¿verdad? Señor, recuerda que tú nos sacaste del desierto de Egipto, nos trajiste aquí, nos plantaste como una vid se planta y tuvo muchas uvas. Así somos nosotros, Señor. Y lo que pide el salmista es eso, ¿verdad? Que el Señor pueda recordar. Así que aquí notamos en el versículo 8 cómo es que el paganismo se encuentra en ciudades y el cristianismo llega a aquellas ciudades, evangeliza, y vemos esa continua contienda, ¿verdad?, entre paganismo y cristianismo. Estoy diciendo esto porque salen de Egipto los de Israel, llegan a Canaán. Canaán estaba poblado por muchas tribus que no conocían al Señor, que lo aborrecían, y la intención de esto era apoderarse de esas tierras, Israel, e instalar ahí la iglesia, ¿verdad?, para que la gente se adheriera al cristianismo, bueno, al judaísmo en ese tiempo. Versículo 9 al 11 dice: limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Esto está hablando del crecimiento del territorio de Israel, ¿verdad? O sea, el salmista le está recordando: plantaste una vid de
de Egipto en el desierto y después creció. O sea, lo que está diciendo los versículos 8 al 11 es el crecimiento del territorio de Israel en Palestina. Y fue así, ¿verdad? O sea, el salmista le dice, Señor, pero si tú nos trajiste una bendición y nos diste mucha bendición. Y él le pregunta, pero ahora, ¿cómo es, Señor? O sea, fuimos bendecidos por ti, nos sacaste de Egipto, nos diste de comer, etcétera, etcétera. Todo lo que ocurrió de Egipto hacia Canaán. Mucha bendición, pura bendición. Y el salmista pregunta, ¿y ahora, Señor? ¿Por qué estamos así? Y el salmista entonces da una descripción de Israel castigado por las naciones asirias en los versículos 12 al 13. Vamos a leerlos. Dice, ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimia? Los vallados son las cercas, ¿verdad? O sea, las vides se sembraban y las tenían que cercar, pues. Un vallado es una cerca para impedir el paso de los animales salvajes, etcétera. Otra vez, versículo 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? O sea, la destrozan. La destroza el puerco montés, o sea, el jabalí, ¿verdad? Y la bestia del campo. Entonces, esta es una descripción que hace el salmista de cómo el Señor permitió que los asirios entraran a destrozar todo Israel. O sea, el vallado eran las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Lo que cuidaba Israel. Rompen las murallas de Jerusalén, las destruyen y entran los asirios y los toman. Entonces es lo que está diciendo, está dando una descripción. El Señor lo sabe, claro, pero Él lo quiere mencionar. Ya dijimos, ¿verdad?, que las plantas de uvas tenían que estar cercadas. De lo contrario, los puercos salvajes, los jabalíes, podían destrozar todo lo sembrado, que dice el versículo 13. Así que unos cuantos jabalíes pueden destrozar todo el viñedo. Todo un viñedo grande, de muchos años de vida, pocos cerdos salvajes pueden entrar y hacer destrozos. Y el salmista compara, ¿verdad?, a los asirios con este animal, con el jabalí. Y bueno, usted sabe, yo creo que sí sabe seguramente, que el Papa León X en 1500 y fracción, en el tiempo de Martín Lutero, también el Papa León X comparó a Martín Lutero con este cerdo salvaje, con un jabalí. Inclusive este Papa León X tenía unos juegos que él hacía, bueno, sí, unos juegos que era la caza de jabalí, y pagaba cantidades grandes a aquel que cazara un jabalí, que era lanzado con la mejor intención al campo, y después todos los hombres que participaban con perros y todo iban tras el jabalí, y aquel que lo atrapara le daba una buena recompensa, porque él pensaba el Papa León que era una forma de cómo atacar a Martín Lutero y cómo destrozarlo. Bueno, eso nunca ocurrió, ¿verdad? Nunca mataron a Martín Lutero, ni sobre todo a sus pensamientos, y prevaleció. Bueno, el salmista está refiriéndose así, está viendo a los cerdos salvajes cómo entran a los viñedos, los destrozan, y dice, así son los asirios, así son los enemigos de la iglesia, entran y la destruyen completamente. Quieren que se cierren los templos, quieren o sea, mucha gente prefiere que se cierren los templos a que los dirigentes que no están de acuerdo con ellos sigan enfrente. Sí, son pensamientos diabólicos. Son pensamientos diabólicos. Estas personas que están actuando así, los asirios, tienen pensamientos diabólicos para con los israelitas. El Papa León X, que quería destruir a Martín Lutero y a la Reforma, tenía pensamientos diabólicos, claro que sí. Y siguen habiendo personas dentro de los templos, lamentablemente, que siguen teniendo pensamientos diabólicos para destruir a la iglesia. Sí, lamentablemente sí. Y tenemos que huir, tenemos que estar orando al Señor, ¿verdad? Y pues usted, que es una parte del remanente de
de la iglesia, pues ore al Señor, como lo hizo este hombre. Veamos los versículos 3, 7 y 19, que es lo que dice: Dios, restáuranos, resplandece tu rostro y seremos salvos, Señor. Esa es una rogativa, ¿verdad?, al Señor. Pero ¿quién hace esto? El remanente. O sea, ¿quién hace estas oraciones? ¿Quién intercede por la misma iglesia? El remanente. Un cerdo salvaje, un jabalí, como estamos viendo en las descripciones, no puede interceder por la iglesia, no. Aunque intente orar y aunque diga palabras como oraciones, no son oraciones al Señor. Son oraciones a su egocentrismo y a su deseo de venganza y a su deseo de destruir, a sus deseos macabros, satánicos. Podemos enumerar muchas cosas para describir ese tipo de personajes. ¿Existen? Sí. ¿Existieron? Sí, lo estamos leyendo. ¿Seguirán existiendo? Sí, hasta que venga Jesús por segunda vez. Y la iglesia, el remanente del Señor, pues debe permanecer atenta, solamente atenta y no bajar la guardia, continuar orando. Estos hombres no lo hicieron, continuaron orando al Señor y la recompensa vino, claro que sí, definitivamente que sí. El Señor no los dejó esclavos, el Señor no los dejó solos, el Señor continuó ayudándolos, ¿verdad? Bueno, entonces podemos preguntar, ¿por qué el Señor permitió que se rompiera el vallado de la viña? ¿Por qué? Está diciendo, ¿verdad?, el salmista: Señor, cuida de nuestro vallado para que no entre el cerdo salvaje, pero se rompió. Estamos hablando del tiempo del salmista. Se rompió el vallado, o sea, se rompió lo que guardaba a la iglesia, a Israel, y el enemigo entró a hacer destrozos. Y la pregunta es: ¿por qué, Señor? No, es como cuando una iglesia, una congregación, todo marcha bien, todo está bien, todo está en unidad, en armonía, etcétera, con sus problemillas, claro, ¿no? Pero nada difícil, todo se puede llevar bien, y de pronto llega alguien, ¿no?, un cerdo salvaje. Llega alguien, una familia, un individuo, una mujer, un hombre, un viejo, y hace destrozos con sus filosofías, con sus pensamientos, con sus actitudes, etcétera, etcétera. Hace destrozos como un cerdo salvaje, como un jabalí. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor permite que se rompa el vallado, ¿por qué Dios permite eso? Que se rompa la protección que hay en la iglesia. Siempre hay hombres y mujeres que están orando al Señor, siempre, 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 todos los días. Y siempre va a haber, siempre ha habido y siempre va a haber gente que esté orando por la iglesia. Señor, cuida a la iglesia, Señor, cuida a los pastores, cuida a los nuevos, cuida a los diáconos, cuida a todos los hermanos, etc. ¿Y por qué por qué, Señor? ¿Por qué permites que se rompa el vallado? ¿Por qué permites que se rompa el cuidado de tu iglesia? Si estaba todo en armonía y de pronto se rompe todo. Y la respuesta es: por la infidelidad. ¿Por qué pasó esto, Israel? Porque fueron infieles al Señor. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué se rompe la protección? ¿Por qué se rompe el vallado? Por la infidelidad. Esa es una respuesta: por la infidelidad. Siguiendo los lineamientos del Salmo 80. Estamos en el Salmo 80, el estudio es el Salmo 80, y de acuerdo a esos lineamientos, ¿se puede ser aplicado al pasado y al futuro del Salmo 80? Claro que sí. Por eso el Espíritu Santo lo ha dejado aquí escrito. Pregúntese usted, ¿no os ha preguntado por qué está escrito esto en la Biblia? ¿Por qué está escrita esta frase? ¿Por qué está escrito eso? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe, Él es el Todopoderoso, sabe todo lo que va a ocurrir, y Él sabe que a través del tiempo la iglesia va a necesitar oyendo los consejos que Él ha dado, que Él ya ha dejado, y los ejemplos que la iglesia ha pasado. Así que nosotros, hermanos, podemos enfadar tanto a Dios que Él puede romper los muros de la iglesia, de manera que todo pueda irrumpir en la iglesia: modas, frivolidad, filosofías, doctrinas, heréticas, claro. Y todo esto, cuando la iglesia lo permite, porque eso es infidelidad, se va debilitando el vallado, se va debilitando la cerca de protección de la iglesia. Lo vuelvo a repetir:
porque la iglesia permite, o porque en la iglesia irrumpen modas, frivolidades, filosofías, doctrinas heréticas, conductas malsanas y todo lo que se pueda agregar. Cuando la iglesia lo permite, entonces estamos en peligro de que los cerdos salvajes entren a nuestra iglesia y hagan un desorden. Eso es bíblico, hermano. No es algo que se me imagina a mí, no. Es algo bíblico y la historia debemos considerarla, claro que sí. Versículo 14 y 16 dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Fíjese qué palabras tan trascendentes del salmista. Oh Dios de los ejércitos, versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, Señor, visita esta iglesia. Versículo 15, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la represión de tu rostro. Así que el Señor ve la miseria del pueblo. El salmista exclama: vuélvete a nosotros. En el versículo 15 dice: es la raíz que tú plantaste con tu mano, Señor. Es la vid que trajiste de Egipto y tú mismo la plantaste. Fue tu voluntad, Señor, que sacarnos de Egipto. Fue tu voluntad que estuvimos 40 años, lo soportaron los antepasados, salimos de Egipto. Fue tu voluntad pasar por el río Jordán, conquistar Canaán, Jericó, tener toda la tierra que tú prometiste a Abraham, a todos los padres de Israel. Fue tu voluntad, Señor. Tú nos trajiste aquí. Y mira, nuestra condición está mala. Vuélvete a nosotros, Señor. Él les clama, ¿verdad? Vuélvete a nosotros, Señor. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, Señor. O sea, eso es un hombre de oración y que ora por todos, no ora solo por él. Es un hombre que le interesa el bienestar de la viña, de la iglesia, y por eso ora por ella. Así que es importante que oremos, hermanos, que oremos para pedir a Dios protección y cuidado para nuestra viña, para nuestra iglesia. Pedir a Dios que contemple las deficiencias de la iglesia y que nos brinde su cuidado. ¿Tenemos deficiencias las iglesias? Sí, todas tenemos deficiencias. También tenemos fortalezas, claro que sí, somos fuertes en muchas áreas, pero también somos deficientes. Finalmente, ¿verdad? Dice el versículo número 17: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Aquí oímos una queja del salmista, ¿verdad? Señor, protege a tu hijo, pues es hecho de polvo, una criatura mortal que no puede vivir sin tu amor. Intercede por él y deja al poderoso asirio, Señor, y aleja al poderoso asirio. O sea, está pidiendo por Israel y que aleje a los enemigos de la iglesia, ¿verdad? Versículo 18 dice: así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. El salmista dice: haznos revivir, entonces nunca nos alejaremos de ti. No invocaremos a dioses extraños, sino únicamente tu santo nombre. O sea, son promesas, ¿verdad?, que este hombre está haciendo a nombre de la iglesia. Versículo 19, nuevamente se repite, ¿verdad?, el estribillo: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Una vez más, 3 veces se escucha la súplica: restáuranos, conviértenos. Por 3 veces el salmista había suplicado, ¿verdad?, haz resplandecer tu rostro. Ahora entonces concluye su oración con el grito: restáuranos, haz resplandecer tu rostro. Y el pastor de Israel escuchó la queja del salmista. El pastor escuchó la queja de este hombre. ¿Ha hecho resplandecer su rostro sobre su pueblo? ¿Sí? La respuesta es sí. Israel, el pueblo que andaba en tinieblas,
vio una gran luz, dice la Escritura. ¿Dónde brilló la luz de Cristo? ¿Dónde? En Galilea, ¿verdad? Una ciudad gentil, una ciudad de pecadores. Alguien diría, ¿cómo? ¿Quién es esa ciudad gentil, pobre, mugrosa, fea, abandonada, alejada? ¿Ahí nació el Mesías? Sí, sí, ahí nació el Señor. Así que, así como para los personajes del Antiguo Testamento, ellos vieron la luz en Galilea de los gentiles, también en nuestra alma, hermanos, brilla esa luz, la luz de Cristo, y eso es lo que nos ayuda a continuar adelante como un buen remanente fiel al Señor. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites mirar, Señor, tu Escritura, y también nos permites ver, Señor, la condición que está nuestra viña, Señor. Ayúdanos para que tú estés siempre con nosotros en la protección de nuestra iglesia, Señor. Impide, Señor, que los jabalíes, los cerdos salvajes entren a la viña a hacer destrozos, Señor. Solo tú sabes, Padre, porque tú eres omnisciente, tú tienes todo el conocimiento y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, las intenciones que tenemos, Señor. Así que te pedimos protección para tu iglesia, solo para tu iglesia, Señor. Y en la iglesia estamos todos los que nos consideramos hijos tuyos, cristianos, que te adoramos. Oramos, Señor, para que nos bendigas, que bendigas las familias de las hermanas de la Sociedad Femenil Eunice, a toda nuestra iglesia, Señor, y que siempre hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Tu palabra nos dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Te damos las gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.